Buenos días. Qué alegría realmente poder estar aquí con todas ustedes. Fíjense que yo quisiera comenzar esta última charla cuando sientes que Dios te ha abandonado con una historia real. De hecho, hasta una película hicieron sobre esta historia, pero nos puede dar tantas cosas. Se trata de una joven que en el momento de que le pasó esta circunstancia tenía 17 años. Su nombre, Johnny Tada. Fíjense que ella, un día de verano, con sus amigas, decidió ir a nadar. Fueron a un lago a nadar y ella, llena de vida, feliz, se tiró al agua sin pensarlo. Había un como puentecito, de esos puentecitos que hay para los barcos. Gracias. Y ella se tiró. Pero en cuanto cayó el agua, ella oyó un ruido sordo, un crack. Y se le fue todo a negro, ya no vio nada más. Cuando despertó en el hospital, los médicos le dijeron que se había fracturado la cuarta vértebra cervical. Una jovencita de 17 años tenía ahora que depender de todo el mundo, de las personas que estaban a su alrededor, para cualquier cosa que quisiera hacer, para peinarse, para lo que sea, porque no podía mover su cuerpo del cuello hacia abajo. Y entonces, esta jovencita, ahí donde estaba en esa cama de hospital, empezó a gritar y a decirle al Señor: Señor, ¿por qué? Porque ese era un detalle. Ella conocía a Dios, amaba a Dios, oraba, alababa. Y entonces le empezó a gritar: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y le dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Pasado muchas cosas en su corazón, desde enojo, silencio, depresión, hasta que todas esas cosas que ella tenía, esos sentimientos dolorosos que le hacían daño, hasta que un día ella se fue dando cuenta de que, a pesar de todo lo que ella estaba sintiendo, Dios no se había ido. Dios estaba ahí con ella y no le devolvió la salud, no le hizo el milagro, no volvió a caminar, pero sí le devolvió el propósito. Ella comenzó a hacer cosas, comenzó a pintar con los labios, con la boca, agarraba el pincel y comenzó a pintar. Fíjense que ella pensaba que no iba a poder hacer eso, porque ¿cómo? Yo era buena con mis manos, pero ¿cómo voy a ser buena con los labios? Y la persona que le daba terapia le dijo: eso está en la mente, vas a poder pintar otra vez. Y ella lo hizo, empezó a escribir, escribió libros, empezó a alabar, a cantarle al Señor y a cantar alabanzas. Fundó un ministerio para personas discapacitadas como ella y para llevarles al Señor a sus vidas. Le pasó a los 17 años, este año tiene 72 años. Su ministerio todavía sigue. Y ella le preguntan algo y ella lo dice cuando da charlas. Dice que no cambiaría su silla de ruedas por lo que aprendió de Jesús en medio del dolor. Y es que ella encontró
verdaderamente al Señor a través del dolor. Imaginen esto, no cambiaría su sufrimiento. Eso a nosotros nos deja una pregunta. ¿Será que Dios está obrando en medio de nuestro dolor? Amén. ¿Será que aunque nosotros sintamos que Él nos ha abandonado, en realidad está más cerca que nunca? Hoy es tiempo de confiar. Así se llama esta mañana, tiempo de confiar. Y quiero que reflexionemos juntas sobre esto, sobre los momentos de silencio, momentos de lágrimas, momentos de vacío, cuando parece que Dios se fue, pero que en realidad no entendemos que lo que Dios está haciendo ahí, en silencio, y nosotros aprendemos a ver, Dios está ahí, calladito, pero ahí está. Ahí es cuando comienza verdaderamente esa confianza, esa verdadera confianza. Y es que hay algo, todos enfrentamos el sufrimiento. Tarde o temprano, todos enfrentamos el sufrimiento, porque es parte de la vida. El sufrimiento es parte de que estamos aquí. Tanto personas convertidas como no convertidas vamos a enfrentar el sufrimiento. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede haber tanto dolor si tenemos un Dios tan bueno, tan amoroso? Y además, Dios es todopoderoso. Amén. Pero fíjense que Dios no creó un mundo con dolor, nos lo dicen desde el retiro. El dolor entró en el mundo a causa del pecado desde el principio. Y eso fue lo que afectó todo, nuestras relaciones con el Señor, entre nosotros. Afectó a la naturaleza, afectó a toda la creación de Dios. Pero aún así, Dios no nos deja sin esperanza, no nos dejó sin esperanza, no eliminó el sufrimiento, pero prometió acompañarnos en medio de él. Porque si Dios eliminara el dolor, también tendría que eliminarnos a nosotros, porque nosotros somos causa de sufrimiento y hasta nosotros mismos con el pecado nos causamos sufrimiento. Pero Dios no quiere eliminarnos. Dios lo que quiere es transformarnos y salvarnos justamente. A veces nosotros pasamos por circunstancias en la vida en que pareciera que Dios nos ha abandonado. Fíjense que hay momentos que cambian nuestra vida de golpe. Nosotros no lo buscamos, no lo pedimos y sin embargo lo pasamos. Y entonces te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? La pregunta de la chica, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Y a veces hasta creemos que Dios no nos escucha y decimos, ¿por qué Dios no me escucha? Y fíjense que estas cosas pueden ser, por ejemplo, ¿qué cosas son las que a veces, que hay circunstancias difíciles que a veces nos hacen sentir esto? En primer lugar están las pérdidas del corazón. Quizás nosotros perdimos a un ser querido. ¿Cómo? Tal vez una muerte, una separación, un divorcio, una traición. Te quedaste con tus ilusiones rotas, viviendo una decepción, con una casa vacía y con un corazón vacío también. Y piensas, si Dios me amara, ¿me hubiera dejado pasar por esto?
O tal vez fue una pérdida material o una pérdida de propósito. Tal vez perdiste tu trabajo, tu estabilidad, tus sueños. Todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Job tenía de todo. Tenía familia grande, riquezas, y de un día para otro lo perdió todo. Y quizás nos sentimos así. Tenemos y al día siguiente nada. Y te preguntas si Dios se olvidó de ti. A veces la angustia llega justo cuando el dinero no alcanza, cuando las deudas crecen, cuando sientes que Dios no está proveyendo como tú lo esperabas, o simplemente no encuentras propósito o rumbo de tu vida. Esperas una oportunidad laboral que nunca llega, o una oportunidad de negocios que se cae y que lo pierdes todo. Estás cansada, no puedes seguir adelante y no pasa nada. O tal vez puede ser una enfermedad o dolor físico. A veces no se trata de lo que perdiste de fuera, sino que el dolor viene de dentro. O te sientes mal totalmente por dentro. Un diagnóstico, una enfermedad que no se va y que quizás nunca se va a ir. Y también piensas, y si Dios sana, ¿por qué no me sana a mí? Hay momentos también en que puedes sentir que Dios te ha abandonado porque no lo escuchas. Hay silencios espirituales, temporadas que no escuchas a Dios, abres la palabra y no te dice lo mismo, no te hace ese clic. Y te preguntas si hiciste algo mal, ¿por qué Dios se alejó? También a veces hay culpas del pasado, ya las habíamos mencionado antes, esas culpas. Sentimos que Dios nos abandonó, pero que nos lo merecemos, porque tuvimos errores en el pasado, tomamos caminos torcidos y pensamos que Dios nos ha dado la espalda, pero ese pensamiento no viene de Dios. Dios perdona, restaura y vuelve a comenzar. Hay muchas circunstancias difíciles más, problemas en el matrimonio, problemas con la familia, problemas con los hijos. Todas esas cosas que causan muchísimo dolor, circunstancias difíciles. Pero les tengo una buena noticia. Hoy es tiempo de aprender a confiar a profundidad, a confiar totalmente, a caminar con el Señor, confiando en Él, aunque no tengamos claro el final del camino. Y quiero decirles que este sentimiento es totalmente válido y humano. Dios mismo se sintió así. Jesús, cuando estaba en la cruz, se sintió abandonado y lo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero inmediatamente dijo otras palabras que demostraban su confianza a pesar del dolor que estaba pasando. Padre, en tus manos preciosas, encomiendo mi espíritu, lo más valioso para Él, su espíritu, su alma, en tus manos, Padre, tómala. Estaba clarísimo que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, podía seguir confiando en Dios hasta el final. Jesús. Y no solo Él nos deja estas palabras, sino que también en la Biblia encontramos muchísimos ejemplos de
personas que vivieron ese sufrimiento y que confiaron en el Señor y siguieron adelante. Pensemos un momento, José, hijo de Jacob, de los 12, para que no nos durmamos. Fíjense que José fue tirado al pozo por sus hermanos. Sus hermanos, por envidia, porque no lo querían, lo aventaron a un pozo con la intención de matarlo. Y luego decidieron, bueno, no lo matemos, vendámoslo como esclavo. En medio de eso, el Señor lo iba librando, porque lo hizo que, a pesar de que lo habían vendido como esclavo, le fuera bien. Pero después le fue mal, lo acusaron y lo mandaron a una cárcel oscura. Y allí en medio de esa cárcel, Dios no estaba acabando con él, Dios lo estaba fortaleciendo para lo que él iba a hacer después. ¿Qué pasa? Al final, el Señor lo levanta totalmente. Y fíjense, en Génesis 50:20, ¿qué fue lo que dijo José? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A José lo preparó para salvar a sus hermanos a través de ese sufrimiento que él pasó, porque no ha de haber sido una vida fácil, todo el venderlo, ser esclavo, estar en prisión, acusado de mentiras, y aún así lo levantó. A Job, que ya acabamos de hablar de él, del quebranto total a la restauración. Al final Dios no solo lo restaura, lo bendice el doble. Hay un profeta, el profeta Elías, dentro de los profetas mayores, que también tuvo muchísimas victorias, pero tuvo un momento de debilidad. Después de que él ya había hecho llover, había acabado con los profetas de Baal, había hecho tantas cosas, se fue al desierto porque se sentía cansado. Fíjense lo que dice Primera de Reyes 19:4. Basta ya, Señor, quítame la vida. Así se sentía Elías en ese momento, con ganas de que el Señor se lo llevara y ya terminar este sufrimiento aquí. Pero ¿saben qué hizo Dios? En lugar de quitarle la vida, le mandó pan y agua y le dijo: descansa. Lo único que necesitaba era que Dios lo alimentara y que lo dejara descansar. Y luego él se levantó. Quizás eso necesitamos muchas veces nosotros, que Dios nos deje descansar un rato y nos alimente para que recobremos nuestras fuerzas. Otro ejemplo, María Magdalena, del llanto a la resurrección. María Magdalena llegó desconsolada a la tumba, llorando, y fue el mismo Jesús quien la levantó cuando le habló, y pasó justamente de estar el Señor en la tumba a ella poder ver el principio de la resurrección. Pero muchas veces nosotros, a pesar de tener todos estos ejemplos, pensamos: pero ¿por qué el Señor guarda silencio? Y es que a veces el silencio no es el problema, sino que nosotros nos sentimos abandonados. Ese es el problema. Cuando no lo oímos, decimos: me abandonó. Pero fíjense que en el silencio es cuando nosotros aprendemos a escuchar. Cuando todo está en silencio, uno pone atención y puede escuchar. Entonces el alma empieza a oír la voz de Dios. La oímos ahí en Isaías 30:15. Dice la palabra de Dios: en la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. Ahí es donde nosotros oímos
El dolor, en el dolor Dios forma el carácter. Mire esta cita preciosa, Romanos 5, 3, 4. Ya se la han de poder muchos. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esa firmeza nos permite salir aprobados, y salir aprobados nos llena de esperanza, palabra de Dios. El silencio revela lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Jesús dormía en la barca mientras los discípulos estaban alborotados, creyendo que iban a morir. Pero Jesús ahí estaba dormidito, probando a ver si confiaban en Él, a pesar de no oír su voz, porque Él iba con ellos en esa barca. Y es que el silencio prepara para lo que todavía no vemos, para ese milagro que no vemos, ahí se prepara. José en prisión, Elías huyendo, María llorando. Dios trabajaba en lo invisible, ahí estaba trabajando Dios. Y es que el silencio nos lleva a una fe más profunda. Job, en el capítulo 13, versículo 15, le expresó una confianza a Dios que era a prueba de todo. Le dice, aunque Él me mate, refiriéndose a Dios, me mantendré firme con tal de presentarle mi defensa cara a cara. Palabra de Dios. O sea que estaba clarísimo que iba a llegar a verlo a Él. O sea, si muero, voy a ir a sus brazos. Y ahí le voy a hablar, le voy a presentar mi defensa. Todos ellos tienen algo en común. Todos estos héroes descubrieron que Dios nunca los abandonó. Y si tú, hoy sí quiero que hagan un ejercicio, cierren los ojos. Cierren sus ojitos, piensa. Si tú estás aquí viva, respirando, respiren profundo, está viva, respirando, escuchando, Dios nunca se fue. No te soltó cuando llorabas, no te olvidó cuando Él callaba, solo estaba trabajando en tu alma, en lo invisible. Hoy sí ya pueden abrir sus ojos y podemos buscar una cita. Gloria a Dios, busquemos una cita. Isaías 61, 3. O si no la encuentran, aquí está, solo anótenla. Dice, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Palabra de Dios. Esto grábeselo, esto que lo voy a decir ahorita. Dios no desperdicia tu dolor. Dios no desperdicia tu dolor. Cada lágrima, por ahí lo decía, es semilla de propósito. Y cuando Él restaura, lo hace con abundancia, como a Job. Tu historia tiene un propósito. Dios no solo quiere fortalecerte, Dios quiere usarte. Tu herida puede convertirse en un ministerio. Amén. Tu prueba puede volverse un testimonio. Lo dice la palabra, no solo lo he puesto yo así. Segunda de Corintios 1:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Palabra de Dios. El enemigo quiso destruirte, pero Dios te está levantando
como una mujer de propósito. Fíjense, si nosotros pensamos que alguna vez Dios nos abandonó, recordemos que Dios a veces no cambia las circunstancias. Esas circunstancias que te causan dolor, ahí están y ahí pueden seguir. Pero nos invita a confiar en que Él va a estar a la par de nosotros, agarrándonos de nuestra mano para que atravesemos por ahí. Ahí en medio del dolor, ahí está Dios. Si alguna vez también sentiste que Dios te abandonó, yo quiero decirte que Dios te ama y está contigo. Esa es una verdad. Dios te ama y está contigo. Dios quiere hacer algo en ti. Quiere usarte, como yo les decía, quiere hacer algo en ti. Dios quiere hacer algo a través de ti. Y lo último, el tema de este día, Dios te invita a confiar en Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Citas que nos podemos de memoria, Hebreos 13:15. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Romanos 8:38. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Muchas veces nosotros creemos que el silencio es el final, pero el silencio es el taller donde Dios trabaja tu corazón. Y cuando el dolor termine, porque va a terminar, vas a poder mirar atrás y decir, ahora entiendo, nunca me abandonó, solo estaba enseñándome a confiar. Fíjense que yo quisiera en este momento contarles un testimonio. Cuando yo me casé a los 3 años de casada, yo le pedí al Señor un hijo. Con mi esposo decidimos que queríamos tener hijos y no habíamos tenido hijos todavía. Entonces yo tengo grabado en mi mente el momento en que yo fui a la iglesia, porque en ese tiempo iba a misa todos los días, fui a la iglesia, me hinqué y le dije, Señor, regálame un hijo, un varón. Ya se lo pedí con todo y un hijo, un varón, y yo te lo voy a dedicar a ti. Y miren, dicho y hecho, a menos de unos 2 meses, 3 meses, yo estaba embarazada. Pero a las 25 semanas de embarazo, que esto es demasiado poco tiempo, porque un embarazo son 40 semanas, yo comencé trabajo de parto. Y lo comencé con la fuente rota de un solo, se me rompió la fuente. Entonces, el nacimiento de mi hijo era inminente. Bueno, les digo, todavía no me había hecho ni siquiera examen de ver en la ultra si era varón, si era niña, en aquella época no se hacía. Y entonces, tan rápido, ¿ve? Entonces, mi hijo era inminente su nacimiento y nació. Yo le pedí al doctor que inmediatamente naciera, lo bautizara, porque yo dije, Dios mío, este niño, quién sabe si va a sobrevivir. Pero el niño sobrevivió. Y sobrevivió entre la vida y la muerte. Hizo paros cardíacos como 3 veces, dejó de respirar no sé cuántas veces más. Y pasó 84 días en una unidad de cuidados intensivos. Eso fue tremendo, 3 meses. Y fíjense que al final ese niño salió. Los gastos que eran pero terribles en ese momento, porque era un platal que jamás hubiéramos podido pagar, lo pagó el seguro de la empresa para que yo trabajaba,
que en ese momento, el día que nació ese niño, hace un año exactamente, en esa misma fecha, me habían metido al seguro a mí. Y no habían metido a mucha gente de la empresa, me habían metido a mí y al gerente, nadie más. ¿Cómo se ve la mano de Dios obrando desde ahí? Pero bueno, ese niño quedó con efectos secundarios severos. A la fecha de hoy, Guillermo Arturo es ciego, no camina, no tiene la inteligencia de un niño de más de 2 años, pero sobrevivió. Y entonces empezamos nosotros una campaña en la casa de pedirle a Dios un milagro. Señor, por favor, cambia a Guillermito desde chiquito, ¿verdad? Desde que lo teníamos en brazos. Y como ya les dije, Guillermito no cambió, pero nosotros sí cambiamos. Amén. Nosotros aprendimos a amarlo, a amar su sonrisa, a amar su pureza, su paz, a entender que Dios nos había confiado un angelito aquí en la tierra. Cuando pasaron los días ya de que Guillermito pues ya había vivido, volví a quedar embarazada. Y esta vez no lo había buscado, no lo había pedido, no nada, inmediatamente volví a quedar embarazada. Y les confieso, yo tenía terror, esa era la palabra, o sea, estoy embarazada, tengo terror, muero, porque pensaba que podía volver a repetirse la misma historia. Orando, en cama, porque me dejaron en el embarazo, me dejaron totalmente en cama, acostada, pidiéndole a Dios cada día, y Dios escuchó nuestras oraciones. A las 40 semanas exactas nació una niña sana, fuerte, llena de vida, que gracias a Dios hoy es una joven igual, sana, fuerte, llena de vida. Y buscábamos a Dios desesperadamente nosotros para darle gracias por semejantes milagros. Hicimos retiro en la comunidad, los dos, mi esposo y yo. Y entonces dijimos, bueno, ya pasaron 6 añitos desde que tuvimos a la última bebé, le podemos pedir otro bebé al Señor. Ya en el Señor, vea, ya convencida yo, bueno, voy a acostarme para estar cuidando a este bebé, me van a hacer cerclaje para poder que se mantenga dentro, porque con la segunda sí hicimos un cerclaje. Y bueno, quedé embarazada nuevamente. Pero ¿qué pasó? A pesar de todos mis cuidados y de todo, de las 25 semanas exactas otra vez, se rompió la fuente. Nuevamente la pesadilla. Y entonces los médicos dijeron, bueno, mantengámosela adentro aún con la fuente rota y tratemos de que funcione hospitalizada. Me dio septicemia. Y la niña que nació, a las 19 horas de haber nacido, se la llevó el Señor. Pero ¿saben qué? Contrariamente a todo lo que uno pensara en ese momento, yo sentí sentimientos muy encontrados. Por un lado sentí alivio, porque no quería volver a pasar por lo mismo. También no significa que yo no amara profundamente a esa bebé. Lo que pasa es que no quería para ella esa vida de discapacidad y de sufrimiento que yo ya conocía. Entonces, esos sentimientos estaban en mi corazón, pero ¿saben qué? Como yo ya me había convertido y ya estaba en los caminos del Señor, también sentí frustración, sentí ese abandono, sentí
enojo, porque yo preguntaba, ¿y entonces para qué tanto sufrimiento? ¿Cómo fue posible que yo pasara otra vez por todo esto? Han pasado 25 años desde que Vicky se fue con el Señor en sus brazos. Y yo puedo decirles que hoy, cuando miro para atrás, cuando miro todo lo que se ha desarrollado en mi vida, cuando veo alrededor a mi familia, a mi esposo, mis hijos, mis 2 hijos, no puedo más que solo dar agradecimiento a Dios. Le puedo dar gracias Señor, porque entiendo que muchas cosas que antes no entendía, entendí que Dios fue fiel en medio de todo. Entendí que aunque haya tormentas, siempre va a salir el sol. Entendí que Dios, así como hace brillar el sol sobre todos, buenos y malos, convertidos y no convertidos, igual todos vamos a pasar momentos de sufrimiento en esta vida, y eso no significa que Dios nos haya abandonado. Simplemente Dios es parte de la vida y está trabajando en nuestro corazón, porque nuestro Dios puede sacar de esos momentos difíciles semillas de propósito, ministerios. Entonces, confieso con todo mi corazón que clarísimamente estoy segura que Dios nunca me abandonó. No me dio lo que le pedía, pero me dio algo mejor. Me enseñó a mirar el mundo con una mirada diferente, a mirar con los ojos del alma y no con los ojos del cuerpo. Hoy persevero, me ven aquí, sirviéndole a Dios junto con mi familia, con alegría. Y aunque no entiendo muchas cosas, no tuve el control de muchas cosas, ni las tengo todavía, sé que Él tiene el control aunque yo no lo tenga. He aprendido que hay días en que quizás no se siente su presencia tan fuerte, pero eso no significa que Él no esté ahí a la par mía. Dios no se ha ido. A veces guarda silencio y a veces no habla muchísimo. Yo lo miro cada día en cada detalle. Dios me enseñó a amar, me enseñó a confiar, y por eso le doy gracias este día y les invito a ustedes que siempre confíen, porque hoy es tiempo de confiar. Amén. Bueno, gloria a Dios aquí. Quizás cerremos nuestros ojitos un segundito solo para comenzar a orarle al Señor. Señor, te damos gracias infinitas, gracias, porque todo lo que has hecho en nuestra vida, todas las experiencias, Señor, todas las circunstancias que hemos vivido, tienen un propósito grande en ti, porque tú ves más allá de lo que nosotros vemos, Señor. Enséñanos a cada una de las que estamos aquí, que no te perdamos de vista a ti, que estemos claras que tú caminas agarrando nuestras manos siempre, en todo momento, que no importa qué tan difícil sea la tormenta que estamos pasando, Señor, tú estás ahí a nuestro lado, acompañándonos. Te damos gracias por eso, Señor, y te pido que a cada una de las que hemos estado en esta mañana, nos dejes en el corazón la palabra confianza, Señor, confianza en ti, confianza plena, total en ti. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.